Salam aleikum. Sean bienvenidos. Mi nombre es Juan. Yo fui exiliado en la isla de Patmos. Y ahora yo voy a contar a ustedes un poco de aquello que Dios me reveló cuando estuve acá en esta isla. Él pidió que escribiera cartas a las iglesias de Asia Menor, y estas cartas contenían algunas informaciones al respecto de los periodos de la historia de la iglesia. Nosotros vamos a descubrir un poco más estudiando cada una de las 7 iglesias de las cuales yo escribí. De la primera iglesia que nosotros vamos a hablar es la iglesia de Éfeso. Éfeso. Ustedes pueden ver imágenes. Éfeso era una ciudad comercial. Ella poseía un gran centro. Tenía el puerto, donde el comercio allí era grande realmente. Era bien diversificado. Y en la parte cultural, Éfeso tenía también algo que llamaba la atención. Tenía un teatro central que congregaba más de 24,000 personas sentadas. El ágora era el mercado principal. Era un enorme cuadrado donde las personas allí podían comercializar todos sus productos. También las carreteras que ligaban tanto internamente como externamente a Éfeso eran muy bien desarrolladas. Ustedes pueden ver allí informaciones del portal del mercado principal. Éfeso, ella está contemplada, insertada dentro del periodo del 31 hasta el año 100 de nuestra era. El año 31, porque Cristo murió en el año 30. Acuérdese que él tenía 33 años, pero murió en el año 30, por vuelta del año 30. Y a partir del año 31, a aquellos que seguían a Cristo pasaban a ser llamados cristianos. Entonces, el surgimiento de la iglesia, y este periodo se extiende al año 100. La iglesia de Éfeso es recordada principalmente por ser la iglesia del primer amor. Las personas escuchaban de Cristo, ellas tenían ganas de hablar a las personas al respecto del Cristo que ellas habían descubierto, aquel que era su guía. Entonces, los cristianos empezaron a predicar, a propagar, a pesar de que allá en su final, por allá del año 100, ellos se dejaron enfriar un poco. Allí la iglesia de Éfeso es recordada por el primer amor. Y para representar, destacando esta iglesia, nosotros vamos a pegar un corazón rojo que representa el símbolo del primer amor. Esa entonces es la característica de Éfeso. Y ahora vamos a pasar para nuestra segunda iglesia. Es la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna quedaba también en Asia. Hoy es conocida como Esmir. Ella era rival de Éfeso en el comercio. ¿Por qué? Porque ella también era bañada por el mar y facilitaba entonces el comercio, y era rival de Éfeso. Ustedes ven imágenes de Esmir. Hoy queda allá en Turquía. Entonces tenemos Esmirna, contempla el periodo de 100, donde termina la iglesia de Éfeso, y va hasta el 313 de nuestra era. En la iglesia de Esmirna existió un periodo donde ellos, en las ganas de crecer y crecer, ellos empezaron a bautizar a las personas y olvidaron las doctrinas. Y eso terminó generando un problema, porque personas vinieron sin conocimiento de aquello que era realmente la doctrina de la iglesia cristiana, y empezaron a traer rituales y conceptos de sus religiones para dentro de la religión cristiana. Con esto ocurrió algo que cambió significativamente la historia de la iglesia, porque Constantino vino. Él era el emperador y vino para la iglesia en esta época. Consecuentemente, Constantino, para querer agradar a todo el mundo, estableció que cada uno podría mantener sus costumbres, solo que el día a guardar sería único. Entonces, todo se podría mantener como estaba, menos un punto, el día de reposo. Y fue en esta época que el día de reposo del sábado fue transferido para el domingo.
Un cambio que nosotros vamos a representar a través del número 7 y también del sol, porque el sol representa el domingo, en inglés Sunday, día del sol, y el 7, que es realmente aquello que importa, que para nosotros no fue cambiado, el día de reposo continúa siendo el sábado. Constantino hizo un cambio, pero esto no es bíblico y esto no es validado para nuestros días. Pero vamos a continuar nuestra aventura, vamos para nuestra tercera iglesia, Pérgamo. Pérgamo. Ella quedaba ubicada en la cima de una gran montaña. Ustedes pueden ver allí. Ella también poseía una de las más famosas bibliotecas relatadas del mundo moderno. Como ustedes perciben, el nombre Pérgamo es de allá que vino el nombre pergamino. Existía una época en que el papiro quedó ausente del mercado. El papiro era producido en Egipto y tuvieron allá un problema que no consiguieron fabricar más el papiro. Entonces la ciudad de Pérgamo estableció una nueva forma de escritura. Era hecha de cuero de buey, donde ellos alisaban y permitía entonces con tinta escribir en el pergamino. Ahora imagínese, esos pergaminos eran rollos grandes y en la biblioteca de Pérgamo existían más de 200,000 rollos de pergaminos. La biblioteca era enorme, pero también esa iglesia. Ella contemplaba, la ciudad contemplaba muchas iglesias o templos. Nosotros tenemos allí el templo de Dionisio, el altar de Zeus, el santuario. Era una ciudad politeísta, trayendo para la parte histórica de Pérgamo, que está contemplado entre los años 313 a 538 de nuestra era. Nosotros tenemos aquí una situación en que ocurrió que el obispo de Roma, que ahora atendía a todo el mundo, pasó a tratar la iglesia de forma soberana. Él era quien dictaba las reglas. En esta época el obispo de Roma empezó a perdonar pecados, a vender indulgencias y tener un nuevo concepto de que él era realmente la persona más importante que existía, sea en el poder político, religioso o civil. En esta época, las personas que adoraban a Cristo, o sea, los cristianos, ellos eran perseguidos. ¡Epa! ¡Qué cosa increíble! Cristianos perseguidos por los cristianos. Ese es un problema, pero es así mismo que ocurrió. Entonces aquellos que servían a Cristo eran perseguidos. Y nosotros vimos allí escenas muy complicadas y terribles para los cristianos, que en esa época ellos tenían su cabeza a precio de una recompensa. Nosotros vamos a colocar aquí para representar la mitra, que representa el dominio del poder papal, o sea, el obispo de Roma, en la iglesia de Pérgamo. Nuestra próxima iglesia es la iglesia de Tiatira. Ella quedaba en un valle fértil. Ella tenía allí su siembra, mas ella tenía un comercio también que era muy amplio. Nosotros vemos las ruinas del mercado, también muy grande el comercio de aquella época. Todas las iglesias, ustedes pueden percibir, las ciudades, ellas tenían una fuerte tendencia al comercio. Nosotros vemos aquí en la parte histórica que la iglesia de Tiatira, ella contempla desde el año 538 al 1517. Aquí ustedes ya pueden percibir una parte de la historia, porque este es el periodo de la edad del oscurantismo, donde las personas eran realmente perseguidas, condenadas y muertas. Porque el obispo de Roma, aquel que tenía el poder de todo, él ahora realmente presionaba, y aquellos que querían seguir la Biblia o tener adoración a Dios, ellos eran muertos. Nosotros vamos a traer la imagen aquí de la cadena, y también vamos a traer la otra imagen, que es la imagen de la espada, donde las personas realmente eran muertas. Y nuestra historia continúa ahora con una nueva iglesia, Sardis.
Sardis. Ella también quedaba en el medio de dos montañas. Ustedes pueden percibir aquí. Y ella tenía varias sinagogas más. Termas, el templo de Artemis, era en la ciudad de Sardis. Y también tenía allí una plaza central y unas termas. Era muy hermosa la ciudad de Sardis. En el periodo de Sardis, que contempla de 1517 a 1798, surge una figura que llega a ser muy reconocida en el medio. Se trata de Martín Lutero. Martín Lutero viene para traer la reforma de la Iglesia. Él se vuelve en contra de la Iglesia de Roma. Entonces él predica que las personas necesitan tener acceso a la Biblia, que la venta de indulgencias o perdón de pecados es una forma equivocada de interpretación de la palabra de Dios, y ahora entonces el pueblo empieza a querer libertad religiosa. Es en este periodo que surge un pequeño grupo que sale de Europa y viene para los Estados Unidos para colonizar los Estados Unidos en busca de libertad religiosa. La iglesia de Sardis. Vamos a poner aquí un retrato de Martín Lutero, como yo ya lo había dicho, ¿sí? Porque él fue originador de la Reforma. Y otro objeto que vamos a colocar aquí es el barquito Mayflower, que representa a los peregrinos que salieron de Europa y vienen para los Estados Unidos. Ahora pasamos a nuestra próxima iglesia, la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia quiere decir amor fraternal. La ciudad de Filadelfia quedaba en un valle entre montañas y allí el valle era muy fértil, lo que favorecía su agricultura y el rebaño. Entonces allí ellos tenían comercio de pieles, de cueros, juntamente con la agricultura. Las viñas que ellos producían, el vino, en la iglesia de Filadelfia, que contempla el año de 1798 de la era cristiana hasta 1844, nosotros vamos a destacar aquí la palabra de Dios, la Biblia, porque fue en esta época que fue desarrollada la sociedad bíblica, y a partir de la sociedad bíblica con John Wesley, la predicación, o sea, la luz, volvió a reinar en el mundo porque las personas ahora tenían acceso a la Biblia nuevamente. Entonces yo voy a colocar junto aquí la imagen de la linterna, de la luz, que puede estar entonces representando a la iglesia de Filadelfia. Bueno, yo dije que la historia de la iglesia contemplaba desde su inicio hasta el final. ¿Usted ya se ubicó dentro de la historia? ¿Aún no? Vamos entonces a nuestra última iglesia, la iglesia de Laodicea. Laodicea, esta ciudad aquí estaba ubicada en una montaña que daba para un valle fértil. En la ciudad de Laodicea existían tres características. Primero, que ella tenía aguas termales, aguas que venían canalizadas y llegaban a las ciudades tibias, que eran muy buenas para el baño, para la relajación. Ellos tenían una facultad que era producir un colirio que era muy codiciado en la época. ¿Por qué? Porque las personas podían acceder ahí al colirio para sus ojos. Además, también con su rebaño producían una lana negra con la que ellos hacían abrigos y destacaban. La Odisea era tan rica que no aceptó que Roma le diera dinero para la reconstrucción, por tanto dinero que ellos tenían. ¿Soy rico? No tengo falta de nada. Bueno, la iglesia de la Odisea representa el año de 1844 y va hasta el regreso de Jesús. ¿Jesús ya volvió? No. Entonces es su iglesia. Usted hace parte de la iglesia de la Odisea. Jesús dijo que usted tiene que tomar el colirio que viene de él, vestimentas blancas, blancas y no negras, y principalmente que usted no puede ser tibio. Tiene que ser caliente o frío. Frío no, porque usted es un joven que conoce su historia y está preocupado en saber cada vez más y aguardar el regreso de Jesús. Si usted es un joven, un profesor que espera el regreso de Jesús, entonces es caliente. Bueno,
Esas son las informaciones que ustedes conocieron de las iglesias que contemplaron desde el año 31 hasta el año que acontezca el regreso de Jesús, que aún no ocurrió. Y para la iglesia de la Odisea, yo dejaré aquí como representante un vaso de agua. Esta agua es tibia. Yo no voy a tomarla porque me haría muy mal, pero usted sí que será alguien que hará la diferencia. Tabaoje a la marca. Hasta la próxima. Muchas gracias.